Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Palacio Torrado. Soy el estudiante número uno para la realización y sustentación del video en la comprobación del primer ejercicio circuito resistivo en series. ¿Sí? A lo largo de las presentes semanas, el día sábado se ha venido realizando los laboratorios de la presente materia. En este se nos asigna al estudiante número uno el circuito resistivo en serie, el cual yo soy el estudiante uno. Entonces, iniciaré con la solución de este ejercicio y la sustentación del mismo. Nos dice que entonces la guía nos muestra una tabla donde nos refleja la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Lo único que nos pide, nos dan unos valores ya estipulados, ¿sí? Pero nos piden que para diferenciarnos entre los grupos le sumemos el valor o el número del grupo. En mi caso soy el grupo 76, entonces al 500 le sumo 76 y me da el mismo valor. Entonces, perdón, me da el valor 576. La resistencia 2 me da 746 y en la resistencia 3 me da 406, que son los valores con los que voy a trabajar. Listo, tengo el circuito en serie, el cual es el que voy a resolver. Tenemos la imagen del circuito, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, el voltaje 9 voltios y aquí nos piden utilizar el multímetro de simulador. Bueno, para comprobar lo que vamos a hacer de forma teórica hay que realizarlo en el simulador. ¿Listo? Entonces, nos piden hallar, medir el voltaje de cada resistencia, o sea, el voltaje de las tres resistencias, nos piden hallar la corriente de la malla y nos piden hallar la resistencia equivalente del circuito. ¿Listo? Entonces vamos a dar solución. Aquí simplifique un poco más, ya trae los valores con los que voy a trabajar y vamos a resolver el primer paso 1, que es hallar la resistencia equivalente del mismo. Entonces, como aquí nos piden hallar, listo, primero necesito la resistencia equivalente para poder hallar los otros valores. La resistencia equivalente, como es un circuito en serie, vamos a simplificar R1 más R2. Entonces, vamos a este resultado le vamos a decir RA es igual a R1 más R2. 576 más 746 son los valores de R1 y R2 y aquí me da un valor de 1322, ¿sí? Valor de RA 1322. Ahora vamos a continuar para hallar la resistencia equivalente. Lo estoy haciendo de forma teórica, como calculadora normal. Entonces el valor de acá lo vamos a sumar con este para hallar la resistencia equivalente del circuito. Entonces, resistencia equivalente es igual a RA, que es el valor que ya hallamos, más RT. Aquí quedaría ya la resistencia equivalente allá. Entonces aquí me da este valor que ya lo hallamos anteriormente, la suma de R1 más R2 más R3 me da un valor de 1728. ¿Listo? Este es el simulador de forma como lo realicé, cómo quedó y cómo comprueba de que da prácticamente casi exacto, ya que aquí al aproximarlo me daría 1.73. ¿Listo? Pero voy a mostrarles, voy a sacar un poco esto, voy a mostrarles cómo se hace en el simulador. Entonces aquí digamos que ya los tengo plasmados para agilizar tiempo, pero solo en el primero vamos a hacer. Vamos a crear cómo sacamos del mismo. Entonces, para armar la misma, primero necesitamos una placa de prueba. Listo. Necesitamos, bueno, aquí no necesitamos la batería, pero pues igual saquémosla. Necesitamos las tres resistencias y necesitamos el multímetro. Un momento, el multímetro está por acá. Dejamos esto acá. Vamos a hallar el multímetro. Entonces lo único que tenemos aquí es cómo organizarnos, perdón, cómo organizarnos. Vamos a acomodarlas todas y esta también. Voy a hacerlo de forma como muy rápida para hacerlo como de forma muy rápida para agilizar un poco y que el video no nos quede tan largo. Listo. Entonces, aquí vamos a hallarlo vamos a colocarlo en serie, coloquémoslo de acá, de la 10 a la 14. Vamos a colocar, obvio, aquí tenemos que cambiar la resistencia. Entonces aquí la resistencia número 1 me dice que es 576, aquí es 576.
vamos para, ahora ya nos va cambiando de color dependiendo de los valores que coloquemos, ya es algo como estipulado. En la resistencia 2 me dice que es 746, listo. Y en la resistencia 3 me dice que es 406. Esos son los valores al sumar el número de grupo. Aquí inicio, finaliza, aquí inicia donde finaliza el anterior y aquí inicia donde finaliza el anterior. Con esto decimos que es un circuito en serie y lo estamos colocando en serie. Necesitamos el multímetro para allá la misma. Vamos a conectar aquí, entonces conectémoslo de forma en serie de acá, pam, y allá conectamos acá, negativo. Y acá lo podemos hacer de esta forma, unimos, vamos a hacerlo algo rápido, pam y pam. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos los valores, las resistencias, listo, los valores de las resistencias como tal. Vamos a hallar aquí voltaje lo cambiamos a resistencia y vamos a dar simular. Momento, perdón, aquí hay un error, vamos a tener la simulación. Aquí me quedó mal, ahora sí está bien. ¿Listo? Tiene que quedar en serie. Ahora vamos a hacer la simulación. Simulación del mismo, creo que tengo un error, tengo que especificarlo, pam, 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 tiene que haber un error en una de las resistencias, 500, 700, ok, mira, aquí está el error, ahora sí, vamos a detener y vamos a hacer la simulación. Ahora sí me da 1.76, que fue lo que comprobamos aquí. Para los otros no vamos a hacer este proceso para agilizar tiempo. Entonces devolvémonos ahora aquí con el archivo, el cual fue el ejercicio como lo resolví. Vamos a tener esto así, listo. Entonces, como la forma más didáctica que encontré para explicar todo y que no se me escapara nada. Entonces aquí ya comprobamos que la resistencia equivalente la comprobamos en el simulador de Tinkercad. Y listo, la tenemos, comprobamos 1A. Entonces vamos al paso 2 y nos piden hallar la corriente como tal. Necesitamos el voltaje sobre la resistencia equivalente, que es la que acabamos de hallar. Entonces, ya tenemos el voltaje que nos lo da en el ejercicio. Este es como lo segundo que nos pide el ejercicio, que es hallar la malla de corriente, ¿sí? Aquí nos piden la malla, la corriente de malla, entonces la vamos a hallar. Aquí tenemos el voltaje sobre la resistencia, 9 voltios, que es lo que nos da en ejercicio, sobre lo que hallamos de forma teórica, que es 1.728. 1.728 que me da una corriente de 5.21 por 10 a la menos 3 amperios. Esto lo vamos a comprobar en el simulador, ¿sí? Vamos a comprobarlo de forma rápida, pues digamos que, un momento, saquemos esto acá. Ok. Digamos que vamos a comprobarlo, entonces ya pues no lo vamos a armar nuevamente, ya no es necesario, pues solamente mostremos la simulación como tal. O sea, aquí pues utilizamos la resistencia, las cambiamos igualmente, unimos el circuito en serie como tal, unimos las placas con el voltaje positivo, positivo, negativo, negativo, el multímetro lo pasamos a corriente y vamos a dar la simulación como tal. Esto con el fin de agilizar un poco. Entonces, iniciar simulación me da 5.20 miliamperios. Esto significa que al corroborar con la información, entonces corroboro con esta imagen y esto prácticamente da muy parecido a lo que tenemos acá, prácticamente casi igual. Con eso comprobamos. Para la tercera, entonces nos piden hallar los voltajes de cada una de las resistencias. Aquí lo dice el ejercicio. Vamos a hallar, perdón. Vamos a hallar, medir el voltaje de cada resistencia. Eso es lo que voy a medir aquí por último. Y para que no quede tan largo, tenemos aquí los voltajes de cada uno, voltaje de la resistencia 1 por la corriente, entonces ya tenemos la resistencia 1 por la corriente que la acabamos de hallar, nos da 3 voltios, en la resistencia 2 igual reemplazamos, nos da 3.83 y en la resistencia 3 de la misma forma 2.11. Aquí tenemos la imagen del simulador. En el simulador prácticamente ya lo tenemos, es solo vamos a darle simular y de esta forma nos da
Iniciar simulación nos da 3, 3.88 y 2.11 en cada una de las simulaciones. Entonces aquí me da 3, comprobamos, 3.88 me dio acá, 3.89 muy similar, aquí 2.11 me da igual. Con esto comprobamos las tres que nos piden con el simulador y vemos que efectivamente está bien. Aquí llenamos la gráfica, aquí los valores teóricos, o sea, los valores que resolvemos a calculadora y los valores que nos dio en el simulador como tal, solo reemplazamos, verificamos que estamos bien y llenamos la gráfica que nos piden. Entonces, adicional a esto nos piden tres preguntas. La primera dice, ¿qué pasa si aumenta el valor de la resistencia en R2? Entonces, cuando la resistencia R2 se incrementa, la corriente se reduce. Por esto, cuando la resistencia se duplica, la corriente se reduce a la mitad. ¿Listo? En la segunda pregunta me dicen, ¿cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? Entonces, quiero decir que los valores podrían verse afectados de una respectiva forma poco significativa, ya que en uno de esos circuitos no se puede calcular la resistencia de una manera exacta, puesto que con ello el circuito físico se vería afectado por otros factores como la resistencia y de los cables en sí. Y para terminar con la sustentación tenemos la tercera pregunta que nos dice hallar. Ok, después de medir el voltaje de las tres resistencias, calcular la potencia y la resistencia R2, teórico y práctica. Entonces solo nos piden la R2. Para ello vamos a hallar potencia es igual a la intensidad que es la corriente por el voltaje. Entonces para el valor teórico tenemos la corriente que la hallamos anteriormente de forma teórica por el voltaje que lo acabamos también de hallar y nos da este valor de una potencia teórica y una potencia práctica. También la tenemos de esta forma. Entonces, ya este es el circuito 3 que corresponde a una de mis compañeras. Entonces, con eso termino la sustentación. Espero haya sido de su agrado y doy conclusión a la explicación del circuito en series para que lo tengan presente. Hasta luego y quedo atento.